Bien, bueno, para acabar esta jornada tenemos una mesa con tres arquitectos que nos van a enseñar un poco los proyectos derivados de esas agendas urbanas. Hemos tenido un buen catálogo de las cosas que pueden salir en el caso de Avilés y que, por cierto, quiero aprovechar la oportunidad para explicar que esta mañana nos decía Sonia que hay aproximadamente unos 500 municipios en España trabajando con agendas urbanas. Hay 8.000 municipios en total en España. Es verdad que la gran mayoría pues, tienen menos de 1.000 habitantes y muy poquitas capacidades para hacer estas cosas. Pero también es verdad que hay un conjunto de municipios en España y que realmente pues, son unos pocos centenares, que son los que se llevan casi todos los fondos que son en concurrencia competitiva. Es decir, las ediles, los fondos del proyecto de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, etcétera, y que suelen ser municipios que o bien cuentan pues con unos equipos de gobierno interesados y dinámicos que van buscando pues el mayor beneficio posible para sus ciudadanos, o bien también cuando hay técnicos, y Andrea es un buen ejemplo de ello, que están dispuestos a ir más allá de las responsabilidades que suele tener un funcionario, meterse en 1.000 jaleos, hacer una EDUSI donde sufren, digamos, la gota gorda para conseguir justificar todos los fondos, y cuando han acabado, meterse en la siguiente EDUSI, que son las EDIL, para saber que van a tener que ejecutar y volver a sufrir durante unos cuantos años hasta que consigan ejecutar esos 9 millones de euros. Casi todos estos municipios con los que he hablado y que existe este tipo de perfiles técnicos, muchos de ellos arquitectos, además, hay varios Andreas en muchos municipios de su tamaño, que son los que impulsan realmente todo lo que se está haciendo, que han encontrado pues, que estas estrategias como la agenda urbana les ayuda un poquito pues, como explicaba ella, explicárselo al político, a tener una agenda a futuro de lo que se puede ir haciendo, a ir preparando proyectos aunque todavía no tengas la financiación. Ahí sí que existe una cierta oportunidad para algunos concursos cuando tienes un poco más de tiempo. Es verdad que la mayoría de las subvenciones y financiaciones no te dan tiempo a organizar un concurso público, sencillamente porque es que eso se come 6 meses o un año que va a ser clave para llegar al 100% de la ejecución. Y ahí es un problema también que no está en si valen o no valen los concursos, sino en cómo se gestionan esos fondos. Pero bueno, volviendo al caso de los tres arquitectas y arquitectos que nos acompañan aquí, hay muchos trabajos, como bien ha dicho Luciano, que están empezando a salir a la luz gracias a estas agendas urbanas. La preocupación por el espacio público, por el cambio climático y cómo nos adaptamos a él, por la resiliencia urbana, la regeneración de barrios, la inclusión, etcétera, está generando un tipo de proyectos que en principio no son de nadie. Voy a poner un ejemplo, un plan de infraestructura verde. Pues seguramente ve un arquitecto normal en su estudio una licitación para hacer un plan de infraestructura verde y dice, bueno, pone plan, pero infraestructura verde yo, ni idea. Bien, pero es que eso es lo que dice absolutamente cualquier titulado de cualquier titulación en España. No es algo que haya un ingeniero en planes de infraestructura verde y azul, por ejemplo. Y está para quien lo coja. ¿Y qué pasa? Que muchas veces lo coge pues, profesionales que no tienen la capacidad o la visión espacial para ayudar a un ayuntamiento a hacer un plan de infraestructura verde que a lo mejor pues no tiene bien definidas las especies arbóreas, pero que desde luego tiene la visión para conectar espacios dentro de la ciudad con recorridos naturales en el exterior. Y así muchos ejemplos de otros trabajos que están surgiendo ahora, que se salen de lo que es la edificación tal como la conocemos o la urbanización, y que solo pues muchas veces arquitectos jóvenes, pues que además han salido a la calle en el momento de la crisis más dura, No somos jóvenes. se han hecho mayores a base Menos de de golpes, pero bueno, que 55, han encontrado nichos en los que trabajar y que nos van a ir enseñando. Y además las agendas urbanas, pues de alguna forma fomentan ese tipo de trabajos para pues, los que no son tan raros como yo, que me gusta el rollo este de las políticas urbanas y ayudar al ayuntamiento a hacer la agenda urbana. Pues hay otros proyectos más de diseño, de verdad, de lo que tienen que hacer los arquitectos, que también van de ahí derivados de esos aspectos y que son muy importantes. Y que en los próximos años pues tienen que ser una oportunidad también para desarrollar las capacidades profesionales que tenemos. Y bueno, ahora muy rápidamente os voy a pedir a cada uno que hagáis vuestra presentación, a ser posible en 30 minutos o menos, y vamos a empezar por Alessandra Delgado. Alessandra Delgado, a ver si consigo ver, porque estoy ya en el límite de la presbicia, no me he traído las gafas y aquí hay poca luz. A ver, Alessandra Delgado Jiménez es doctora arquitecta y experta en diseño urbano relacionado con la sostenibilidad, el cambio climático y la transición energética.
Es profesora además de urbanismo en la Universidad de Nebrija y profesionalmente desde su estudio de arquitectura urbana, pues tiene una larga experiencia en distintos proyectos de todo tipo a diferentes escalas, tanto en España como en el extranjero. Sobre todo en el tema tiene el acento puesto en la sostenibilidad, y entre sus muchos trabajos pues dirigió el Plan Director de Naturalización de Gijón, que es lo que creo que nos vienes a contar hoy como uno de estos ejemplos. Sí, muchas gracias. ¿Paso yo o pasas tú? Pues buenas tardes a todos. Para mí es un motivo de alegría estar aquí y además entre el público está Marta Nosti, jefa del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón, con lo cual esto va a ser también un homenaje a ella. También agradecer a Marina por la invitación. Y quería, bueno, tengo una presentación muy larga, pero voy a contarlo muy brevemente y luego os mostraré las imágenes. ¿En qué consiste este plan director y en general por qué es importante los planes de naturalización en las ciudades? La infraestructura verde urbana es muy importante porque aúna varios de los criterios de las agendas urbanas, como es el diseño del territorio, el diseño urbano, de la ordenación, y también porque es un instrumento clave para la mitigación y para la adaptación al cambio climático. La mitigación no solamente por la masa arbórea, por los nuevos árboles a introducir, zonas verdes, permeables, sino también porque la infraestructura verde urbana va más allá de lo verde. Lleva asociado una movilidad blanda, peatonal y ciclista, que es mitigación pura. Lleva asociadas intervenciones en los edificios, en cubiertas verdes. Es decir, es una visión muy amplia de infraestructura. No solamente prima lo físicamente verde, sino lo que funciona a favor de una transformación urbana, una transformación social que dé servicio a los requisitos que tenemos actualmente. Y en ese sentido, por eso surge el plan director. El Ayuntamiento de Gijón lleva décadas trabajando en innovación en el medio urbano, en las zonas verdes. Tenía un proyecto muy ambicioso, el Arco Medioambiental, que finalizará en 2032, según esos 30 años, y estaba también iniciando la agenda urbana. Había muchos parámetros por los cuales se decidió lanzar a futuro esos próximos 25 años de qué hacer con la sostenibilidad del espacio verde urbano. Y digo espacio verde urbano y no hablo de zonas verdes urbanísticas porque es mucho más que eso, ¿no? Y ahí surge el concurso y ahí surge empezar a redactar este documento que, aunque está liderado por mí, que soy arquitecta, pero el equipo, por supuesto, es multidisciplinar, como no podría ser de otra manera, ¿no? Con Marina Ambrosio, ambientalista, Alberto Lozano, también ambientalista e ingeniero forestal, María Gilda Martino, que es arquitecta especialista en espacios públicos y patrimonio, y también se unieron después dos redactores, un economista, Ignacio Aracil, y Marcelo López. Pero no es el plan de 6 personas, es un plan en el que más de 40 personas han trabajado, aportando desde el ayuntamiento, desde el equipo redactor, desde la gente que trabaja a pie de calle en parques y jardines diciendo en esta microzona hay un potencial. Entonces es realmente un trabajo colectivo que viene del pasado, que se lanza a futuro y que además se ha aprobado en julio del año pasado. No era obligatorio aprobarlo porque realmente no es un plan general, ¿no? Pero había unanimidad, se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos, sin ningún voto en contra y con informes favorables de los grupos ecologistas y de la población en el momento de las alegaciones. La gente decía, menos cemento, más verde, más árboles, más sombra. Entonces yo creo que esa definición de la gente es la mejor explicación que se puede hacer del plan. Digo, me han quitado ya el lema, porque han sabido resumir menos cemento, más sombra. Y por eso lo que voy a mostrar es un poco el proceso, en qué se interviene, qué visión, ambición tenemos, qué estrategias, qué diseño, es decir, cómo hemos intentado establecer unos parámetros desde el punto de partida de todo lo muchísimo que se había hecho, porque Gijón es la vanguardia en España y bueno, en Europa, ha recibido premios de Naciones Unidas por el Arco Medioambiental, es el Nova Más de la innovación. El sistema de Estocolmo en España se ha implantado por primera vez en Gijón, pero cómo ese caldo de cultivo tan de innovación, tan de inteligencia urbana, cómo lanzarlo a un futuro con tanta incertidumbre. Hoy en la comida estábamos hablando
de que vivíamos en un momento de, quizás, sobre todo en ciertos territorios como el que estamos, de máximo avance, máxima calidad de vida, ¿no? Vivimos mejor que nunca, realmente, ¿no? Obviamente hay desigualdades, hay problemas, es evidente. Pero también vivimos en el momento de más incertidumbre desde hace muchas décadas, incluso en el último siglo. Entonces, ¿cómo planificar a 25 años algo que tiene un caldo de cultivo muy bueno y que se ha trabajado mucho por parte del ayuntamiento, pero que tenemos que lanzarlo a un futuro que no conocemos? Pues nosotros lo que hicimos fue hacer el planeamiento clásico, análisis, diagnóstico, pero lo que establecimos era un estudio científico que era una hoja de ruta colectiva. Es decir, un plan de máxima capacidad para que se hiciera según se tuvieran recursos y posibilidades. Hay una planificación, hay una prospectiva, pero nosotros no decimos cómo hacerlo exactamente, sí que lo dejamos planteado, sino que planteamos escenarios más o menos posibles y en todos es viable económicamente. Entonces, además es interesante porque es un plan en el que no se construye, entonces la viabilidad no da por el liceo, ¿no? Es una viabilidad por la mejora de la calidad de vida que es además rentable. Esto para mí es un titular, la calidad de vida hace más rentable los planes y las ciudades, ¿no? Entonces, en los minutos que tenemos me gustaría pasar rápidamente para que vierais algunas imágenes del plan y aterrizarlo a cosas más concretas. Bueno, ya sabéis, 184 kilómetros, 273.000 habitantes, esto lo he tenido que actualizar porque desde el 21 que ganamos el concurso al 25 pues va creciendo la población, esto se ve que también es un posible efecto. Y aquí en la imagen vemos un poco las características clave, está el litoral, está el urbano y están 3/4 partes de rural, ese rural tan interesante y tan propio de Asturias, y se ve un poco algo que se ve más claramente aquí, que hay 3 ecosistemas que no están del todo conectados, que pueden ser una barrera entre sí. El concurso se lanzó con 5 ejes, con una gran calidad estratégica por parte del ayuntamiento, biodiversidad, permeabilización, renaturalización, corredores y un plan de arbolado. Este es el equipo que lanzamos, aunque luego ya os digo, aumentamos con Marcelo y con Ignacio. Y todas las personas de signo político diferente, técnicos, también me gustaría mencionar especialmente a Juan Carlos Martínez, el jardinero mayor durante muchos años, y muchos colaboradores, tanto en fase de concurso, desarrollo, etc. Y el punto de partida que había tenido Gijón era el Monte Deva, que es un cordón umbilical, que en la imagen primera estaría como al sureste, ¿no? de eso, es como esa alta, y la imagen que mostraba se veía también, ¿no? Y vemos cuestiones tan avanzadas como actuaciones del arco medioambiental, de sistemas urbanos de drenaje sostenible que incluyen muchos de los parques urbanos. Y aquí este es el arco que estaba en desarrollo y que, este dato es importante, buscaba con 50 kilómetros de desarrollo hacer penetrar el rural con el urbano. Pues ha recibido, como he comentado, muchos premios y dijimos, bueno, es que tenemos que analizar lo que está vigente. Por ejemplo, el planeamiento urbanístico, ¿qué dice de las zonas verdes oficiales, ¿no? Pues aquí veíamos un poco, y también el suelo urbano, que era una 1/4 parte, y que las zonas verdes solamente eran el 4,42%. Aquí tenemos otra cuestión clave. Las zonas verdes urbanísticas son escasas para lo que es el espacio verde urbano, que es mucho más, ¿no? En la red de caminos, bueno, ahí vemos que hay ciertos vacíos que todos sabemos lo que son, ¿no? Zonas industriales, vemos una gran profusión de caminos rurales y también los carriles bici. Los carriles bici, una cuestión muy clave para acompañar la infraestructura verde urbana, son infraestructura verde urbana, sí, vemos que no estaban del todo conectados. Vemos la fractalidad del rural y la posibilidad o potencialidad de mejora del urbano. Y calculamos todas las áreas verdes urbanas que definimos como todos los espacios naturales o potencialmente naturales de la ciudad a priori, ya incluyendo privados, etc. Y ahí suponían el 10% del término municipal y están solo grafiados en lo que se define como suelo urbano en planeamiento urbanístico. No quisimos definir un borde urbano propio diferente al planeamiento urbanístico porque entonces no podríamos luego comparar del todo, ¿no? Y bueno, vimos que 1 de cada 3 áreas verdes urbanas son directamente espacios libres ajardinados privados y que solamente 1 de cada 5 metros cuadrados de espacio verde de la ciudad eran zonas verdes que en este caso estaban gestionados por Emulsa, por la empresa municipal.
el potencial de los espacios en desarrollo, esos solares vacantes, que tienen un potencial de naturaleza impresionante y que, como decía antes Andrea, ¿no? Los urbanizadores es la mejor protección que existe, ¿no? Para el suelo, pues los suelos vacantes en desarrollo son por muchos años un espacio de oportunidad para las ciudades y para la naturaleza especialmente, porque cuando hablamos de naturaleza no hablamos de pájaros y flores, que por supuesto que también, hablamos de salud, hablamos de calidad de vida, de reducción de problemas de, por ejemplo, de incluso obesidad, es decir, hablamos de muchas otras cosas, ¿no? La naturaleza es algo más amplio. Pero claro, como siempre hablamos de la espacialización de las circunstancias. Aquí vemos cómo, aunque la media por habitante son de 18 metros cuadrados, la mitad de la población estaba con un estándar de menos de 7 metros cuadrados, con lo cual la localización de las zonas verdes, esto es una retícula de 200 por 200, equivale cada cuadrado más o menos como a 4 manzanas, ¿no? De 100% aproximadamente. Entonces veíamos cómo había una diferencia entre el este y el oeste principalmente. Vemos también que se habían hecho muchos avances, casi 3/4 partes de las zonas verdes públicas gestionadas por Emulsa no tenían ya riego, con lo cual es una reducción de huella de carbono, de energía y del agua, ¿no? Y había problemas de inundación, como en otros muchos sitios, y de calado costero, y de inundación fluvial, y también del tema del paisaje urbano y de las diferentes tipologías y la relación entre calidad del paisaje y grado de naturalización. Muchas veces estás en un casco histórico y no tienes naturalización, pero la calidad del paisaje es alta, pero hay sitios en los que es baja. Entonces la naturalización aporta al paisaje, es decir, que no siempre, es decir, hay digamos una relación bastante interesante. Aquí vemos la valoración y vemos aquí los espacios prioritarios de intervención. Analizamos el arbolado inventariado, 38.000 ejemplares o pies, seguramente habría más, pero estos seguro que estaban, al menos de estos teníamos el DNI. Y empezamos a ver algunas circunstancias. ¿Cuál era el porcentaje de arbolado? ¿Cuánto me falta? El porcentaje de arbolado. Y aquí estamos viendo cosas que también veíamos a ojos vista en la fotografía aérea. Todo el frente del litoral tenía menos porcentaje arbolado, era la zona más antigua y más densa. Y esto se ve más evidente, la conectividad de los ecosistemas por la trama arbolada no era viable en el casco histórico, en el frente litoral. Entonces había un gran potencial en la zona oriental, pero no así en la zona occidental y norte. Calculamos calle a calle el índice arbolado por metro lineal de calle a calle con un GIS, eso fue bastante, que se lo digan a Alberto, si me está escuchando. Entonces vimos que había bastantes árboles en la calle, pero que el problema que se tenía es que por el marco de plantación de distancia o por la especie o porque se tenían que recortar las ramas por la distancia fachadas, por protección de las personas, etcétera, pues a lo mejor no estaban funcionando en su máxima capacidad, ¿no? Entonces había un esfuerzo muy importante, en algunas zonas sí que funcionaba bien, pero en otras tenía potencial de mejora. Es decir, no simplemente la presencia de arbolado te garantizaba que estaba siendo un corredor ecológico, ¿no? Porque muchas veces ya vemos el árbol, pues qué felices somos, pero está haciendo su función, está en su máximo esplendor, o le tenemos que estar manteniendo toda la vida. Los árboles, los suyos como los niños, cuando son pequeños hay que tirar de ellos, pero luego deberían mantenerse lo menos, a salvo enfermedad o lo que sea, sin mantenimiento por el coste persona, etcétera. Y había una cuestión que también, en relación a este plan director, que es un proyecto motor de la agenda urbana y que digamos que estamos en cascada, estaría el plan urbanístico que sigue vigente, la agenda urbana que se aprobó en el 22, aquí estábamos redactando el plan, también se ganó Ecoresiliente, entonces vemos que en cascada tenemos el plan, la agenda, el plan director, y del plan director ya penden, además de las propuestas, algunos proyectos que además se están desarrollando, ¿no? Entonces vemos todas las escalas desde el planeamiento hasta el proyecto. En el caso de Ecoresiliente son 228 hectáreas y 30 hectáreas de las ecomanzanas, ¿no? Que aquí las vemos localizadas. Y esto es una de las cosas que nos parecieron más interesantes porque el Ayuntamiento de Gijón trabaja de una manera incansable. Cuando nos daban datos y más datos y más datos, yo decía, pero tenéis datos de todo. Y cuando nos pasaron esto, dije, de todo lo que nos han pasado, lo que nunca había visto y me parece más interesante es esto. A pie de calle, los trabajadores de Parques y Jardines y de Emulsa habían grafiado espacios que o estaban asfaltados y se podían permeabilizar,
o ya eran naturales, pero tenían pocas más arbóreas, es decir, que tenían un potencial. Entonces, lo que hicimos, nosotros teníamos los polígonos, bueno, añadimos un par de ellos más, como por ejemplo el del Molinón, ¿no? El parking del Molinón, respecto a lo que nos enviaron del principio, pero claro, lo que hicimos es con fotografía aérea, mirar el estado actual y el desarrollo de cada una de esas piezas urbanas, que muchas de ellas miden 300, 500 metros cuadrados, 800, son bastante micro. Cada una de ellas las miramos una a una para ver qué potencial tenían y qué marco de plantación o cómo podíamos permeabilizar para hacer una esponja de la ciudad. Y también nos parecía muy interesante, ya que nos estábamos circunscribiendo al área urbana, porque el arco medioambiental ya había resuelto la relación rural-urbana, esa penetración, esos caminos, ¿no? ¿Qué pasaba con el viario, ¿no? ¿Qué potencial de viario? Entonces, analizamos que 1 de cada 6 metros cuadrados del suelo urbano de Gijón es viario. Y eso, es decir, es calzada o acera. Entonces, o plaza dura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que principalmente en todas esas zonas era impermeable. Porque claro, las parcelas privadas, menos la huella de los edificios, pues lo demás es espacio libre, ajardinado muchas veces. Pero esto sabíamos que era permeable. Como teníamos riesgos, como en todas partes, como en todas las ciudades, de inundación, tener este dato era muy valioso, porque teníamos un potencial de mucha superficie, de 1 de cada 6 metros cuadrados de esos barrios que estaban con riesgo de inundación y que pasaba de vez en cuando. Ya teníamos la superficie sin tenerla que expropiar, como decía también Andrea, la tenemos ahí disponible para hacerla permeable, ¿no? Entonces era un potencial muy importante. Igualmente calculamos todas las cubiertas, la superficie de las cubiertas de todos los edificios del suelo urbano. 1 de cada 3 metros cuadrados del suelo urbano era edificio, de cualquier altura, estaba ocupado por la edificación, y el potencial de cubiertas verdes en cubiertas planas era del 3%. Solo en cubiertas planas. Obviamente se puede hacer más, pero quisimos hacer algo como que fuera viable, rápido y directo. Y finalmente, en estas elipses, vemos las zonas que tenían una prioridad mayor, porque al final el plan, el horizonte eran 25 años y el tiempo, obviamente, pues los presupuestos no pueden ser para todo. Entonces, la priorización sería la zona de la calzada, zona oeste, por los problemas de los riesgos que hemos comentado antes y también de contaminación del aire, la zona centro y luego todo este borde urbano en los cuales había mucha barrera del rural al urbano y no se podía, digamos, conectar fácilmente la infraestructura verde urbana. El marco normativo, ya es que esto lo voy a pasar porque eso lo hemos hablado todo el rato, pero es todo lo que hemos hablado todo el día, pues es el marco normativo, que la reflexión sería que la alineación del plan director al marco normativo y de referencia, a la agenda urbana, todo lo que estamos hablando, lo que permite es obtener fondos porque tienes una hoja de ruta colectiva y a un escenario pues largo, ¿no? Y los objetivos del plan director ya venían marcados en el concurso, pero añadimos y pusimos en primer lugar la participación y justicia social. El plan ya se estaba participando, el plan ya iba a estar dentro de la agenda urbana, pero quisimos ponerlo de manera específica para que todo lo que sea sensibilización, gobernanza, etcétera, tuviera una prioridad, porque todos los trabajos que se habían hecho con éxito habían mejorado mucho la ciudad, pero todavía había desigualdad, como pasa en todas partes, entre unas áreas y otras. Entonces, el tema de la justicia social nos parecía más importante, porque un plan, además de científico, tiene que ser social. Porque si no es social, pues ¿para quién trabajamos, no? Trabajamos para la sociedad. La función social de la arquitectura es clara, ¿no? Bueno, de la arquitectura y de Marina, que es ambientalista, de Alberto, de todos, ¿no? Entonces aquí estarían las estrategias que, para simplificarlo, por no llamarlo con tantos números y como al final era un plan como bastante grande, pues la S de participación y justicia social, de lo social, la B de biodiversidad, la P de permeabilización, R de renaturalización, C de corredores y A de arbolado, así de simple, ¿no? Y la filosofía que nos marcó el ayuntamiento, que tenía muy clara, era: queremos pasar del modelo césped al modelo árbol, porque el modelo césped es un césped bien cortadito, muy inglés, decimonónico, y esto no se puede mantener hoy en día. Esto tiene un coste y además que no da servicios ecosistémicos porque no está en su máximo esplendor. Entonces vamos a pasar al modelo árbol. Y claro, analizando todo eso, es que el árbol, un árbol bien elegido, ya es un ecosistema en la ciudad. Un solo árbol. Es decir, que como eso lo decía Martin Luther King, ¿no? Pues es que si tuvieras tiempo para solo una cosa, pues un árbol, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues nos basamos en criterios científicos sobre la infraestructura verde urbana y sus componentes para analizar espacialmente la ciudad y físicamente con la realidad,
respecto a los componentes de la infraestructura verde urbana. Y tenemos pues, los nodos, los corredores ecológicos, los corredores lineales, las áreas núcleo, que luego en la estrategia vais a ver que lo llamamos pulmones, que son los grandes parques urbanos de gran entidad, otros elementos multifuncionales y unas piezas que, como sabéis, y como ya me estáis escuchando, tengo especial cariño, que son los corredores Stepping Stone, que son esas microactuaciones, los espacios esos de 300 metros cuadrados, 500 que hay por la ciudad, que hacen como las neuronas en los ecosistemas y en la infraestructura verde urbana. Si tengo espacios muy pequeños de 300 metros cuadrados, de 500, pero los tengo bastante cerca, me funcionan como un ecosistema. Entonces no siempre tengo que tener una gran inversión ni un gran corredor si no tengo el presupuesto. Tengo eso que me hace porosa la ciudad. Entonces con ese análisis y con todo lo que habíamos visto, simplificamos en que había mucho trabajo, pero faltaba una auténtica red. Los corredores lineales deberían ser reforzados en arbolado, sobre todo de especies frondosas en su máximo esplendor. También es importante las franjas de setos, sebes, murias, de todo lo tradicional. El papel de las microactuaciones con stepping stones y reforzar el corredor paisajístico territorial del arco medioambiental, que ya estaba a medias, y terminar de que penetrara hasta el ecosistema litoral. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver esto a 2045. Primer escenario, ya la infraestructura verde hemos llegado que sea así de hermosa, ¿no? Como dicen en mi tierra. Es que no soy de Madrid del todo, soy de Toledo, de mi pueblo, Nombela, lo digo para como esté grabado y lo digo por lo que has dicho de Madrid. Bueno, así de hermosa tenemos la alternativa. Así tenemos la alternativa cero, ¿no? Pues ya está, muy hermosa, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que lo que parece que es operativo a día de hoy, con el cambio climático, que es un problema actual, pero creciente, de métrica creciente al futuro, cada vez va a ser menos operativo. Entonces, la alternativa cero de mantener lo cosechado no era suficiente. Entonces pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Es que no sabemos el presupuesto que vamos a tener, lo que necesitamos. Y si vamos solamente a las actuaciones concretas urbanas que ya las tenemos localizadas, bueno, que sería la 1A. Y dijimos, vale, pero también a nivel pequeño, a nivel 1, alternativa 1, si vamos por la opción B, el plan B, y si hacemos las zonas que tienen problemas tipo de inundación, contaminación, etcétera, y solo vamos a esas, a las que están como en peor situación de partida. Claro, la cuestión es que el objetivo era una infraestructura verde completa, entonces nos parecía que no era suficiente. La alternativa 2 dijimos, bueno, vamos a apostar por los corredores, estos serían corredores urbanos. Algunos ya provienen del PEMUS, y otros los completamos nosotros para que hiciera la red, ¿no? Pero donde el PEMUS decía, ya existe carril bici o lo proponemos, nosotros completábamos la red. Vale, y si hacemos una conexión urbana territorial con una mano verde, que sería un anillo verde y 3 dedos verdes, perdón, para que termine de conectar esas imágenes que mostraba antes del arco y que terminen hasta el litoral, pues esto nos funcionaría, nos conectaría a esos ecosistemas en esos puntos. Bueno, y si enlazamos la parte urbana, avenidas verdes y microactuaciones, solamente con presupuesto bajo tenemos rápidamente opciones. Y si enlazamos las estrategias más macro, las zonales y las de la mano verde, y en una reunión estábamos allí hablando y dijeron, si es que con tanta incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, pues vamos a hacerlo todo. Y si lo hacemos todo en la alternativa 4 seleccionada y añadimos caminos escolares verdes y seguros, polígonos industriales con acceso de carril bici y con arbolado, fortalecimiento de los pulmones verdes, que son las zonas más importantes de los parques existentes, pero plantando más donde ya más hay para que haya un efecto exponencial en los efectos ecosistémicos. Y si además conectamos los espacios que se vayan a urbanizar, el poco 3% del suelo urbanizable que se conecte, obliguemos a conectar a la infraestructura verde urbana, sin decir cómo, solo decir que obligamos a que se conecte. Pues esta alternativa es la que planteamos. ¿Qué es esto? Que, digamos, el plan puede ser ciertamente complejo, mucha documentación, muchos análisis científicos, cálculo de CO2, puede tener mucho, pero el plan es este plano es el plan. Ahí viene todo, luego hay unas fichas, hay muchísimos planos documentales, pero el plan es esto. Entonces, nos parecía muy interesante que, ante cierta complejidad, pudiéramos resumir el trabajo colectivo para redactar este plan en un solo documento.
que aquí vemos pues, las estrategias de intervención macro, avenidas verdes, con carril bici preexistente, con carril bici propuesto, la ampliación del arco medioambiental mediante anillo verde, mediante prolongación urbana de dedos verdes, mediante incorporación de zonas verdes en áreas urbanizables que se vayan a desarrollar, estrategias de intervención media, como actuaciones de escala intermedia previstas, otras actuaciones específicas por inundación, por contaminación, las microactuaciones, y luego otro tipo de actuaciones que son simplemente de mallado o de red preferente. Y en los suelos privados también además se añadía la unión de las cubiertas verdes. De todas las alternativas, lo que supone la alternativa última es aumentar 500 hectáreas en superficie verde hasta alcanzar las casi 3.500, 174 kilómetros de corredores verdes, el arco medioambiental eran 50, claro, era solamente del rural a esto es toda la ciudad, 264 millones de euros, a euros precio constante, hay una memoria económica muy detallada, y 63.000 nuevos árboles. Tengo un buen titular. Desde que se aprobó en 2015, en el julio del año pasado, se han plantado ya 13.000 árboles en los barrios de Viesques, La Calzada y La Moreda. Que eso es como, yo pensando, nos hemos quedado cortos, ¿no? Esta gente va tan rápido que se ha hecho un trabajo impresionante. Como tengo muy poco tiempo, nada, yo esta presentación, si queréis, os la dejo. Aquí están todos los análisis científicos de CO2, de árboles, de especies, de todo, de especies elegidas. Las especies están adaptadas al cambio climático, no son solamente especies actuales, sino algunas que van a aguantar los escenarios climáticos. El tema de participación, este plan lo decides tú, el icono de Shishon Respira, que es una conexión de todo. Bueno, la difusión que se ha dado, que ha sido muy amplia, los escenarios económicos que no voy a contar, pero hay un escenario objetivo, es hacerlo cuanto antes, hay un escenario retardado, qué pasa si lo hacemos lo más lento posible, pero lo acabamos haciendo, y un escenario moderado que es intermedio. En todos los casos es viable. Bueno, aquí estaría la cuantificación económica de las medidas, el porcentaje, pero bueno, esto como está todo disponible. Y esto sí que me gustaría especialmente mostrarlo. Aquí está una cosa que desde ADE Arquitectura Urbana trabajamos siempre. La relación entre entorno construido, aquí en color rojo, flujos naturales y artificiales, tanto un viario como un río, en color azul, y naturaleza, ya sea urbana o rural, en color verde. Esta es la imagen actual. Los edificios son edificios, las calles son impermeables, etcétera. Lo que queremos hacer es una ciudad abierta a la naturaleza 2045 y porosa y conectada, porosa con la intervención de todos esos aspectos. Y esto sería el objetivo que tenemos. Hay muchas propuestas, aquí las veis, este es un resumen de ellas, una a una, pero voy a pasar hasta el final. Esos todos los espacios donde se interviene, todas las secciones que hemos diseñado, propuestas, bueno, hay una serie de temas, pero me gustaría quedarme ya con que esto se está haciendo realidad. Se ganó este concurso de Gijón Ecoresiliente, se ha hecho un trabajo ímprobo de comunicación, de participación en medios, en radio, en prensa, en colegios, en universidades, en centros de investigación, con el CSIC. Bueno, es que me voy a dejar a la universidad, es que me voy a dejar a alguien, no os preocupéis, está todo colgado, es todo público, entonces es increíble. Se están haciendo cosas tan pequeñas esto, porque lo poco hace lo mucho. Estas imágenes a mí me parecen súper emocionantes. Aquí, por ejemplo, minibosques de especies acuáticas. Hay nueva población de aves, bueno, está todo... Y esto, por ejemplo, de las imágenes que se veían en las propuestas, esto es un corredor verde que acaba en una cubierta verde, ¿lo veis? Esto es un suelo estructural, lo que se veía antes. Y aquí es una evaluación de todo lo que ya se ha ejecutado. Estamos hablando de que en vigencia por aprobación está desde julio. Pues todo lo que se ha ejecutado está ahí, que se va construyendo ese mapa de lo que estaba propuesto, ¿no? Y os dejo esta imagen, solamente repetir un poco el lema de una persona que ha sido muy importante para mí, Paola Viganò, que he trabajado con ella en Venecia, y es que el futuro se diseña. Y yo creo que en Gijón han comprendido su pasado, se han lanzado al futuro
y se han dado cuenta que el futuro será lo que hagamos nosotros de él. Entonces, yo les felicito y nos alegramos desde ADE Arquitectura y todas las personas que hemos trabajado de haber puesto una visión estratégica o de diseño y de colaboración entre profesiones para poner nuestros mejores saberes científicos, estéticos y espaciales. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Alessandra, por ceñirte al tiempo y sobre todo por enseñarnos este magnífico plan. Ya veis que hay una nueva capa de planificación en las ciudades, que aparece la agenda urbana, la naturalización, la infraestructura verde, y que ya tenemos ejemplos magníficos dirigidos por arquitectos como este que vemos en Gijón. Bien, a continuación, Marta Sola, del estudio LECU, pues nos va a hacer una exposición. Un momentito que ahora mismo la... Sí, por favor. Aquí. Bien, para darte tiempo a la presentación, casi voy a resumir muy rápido. Bueno, el Ecoestudio está formado por ella y por Joaquín Santiago. Los dos son arquitectos y se centran sobre todo en intervenciones que tienen que ver con la arquitectura, el paisaje y la planificación urbana. Todo pues desde un punto de vista que combina estrategia, hemos hablado estos días aquí, diseño, participación ciudadana y ecología. Eso es un poco el leitmotiv de su estudio. Y cuando quieras, pues nos muestras. Vale, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí también rodeada. Nada, voy a hacer como nosotros, como ha explicado ahora Borja, estamos como bastante centrados en tema de espacio público, más de diseño. Vamos a un tema más de proyecto, más acotado, ¿vale? Pero me gustaría empezar con esta imagen, que es una plaza típica de los años 80, ¿no? Es la plaza de los Països Catalans en Barcelona, a la salida de la estación de Sants, y que es una plaza que es un poco modelo de una forma de hacer ciudad en aquella época, ¿no? O sea, en la que el proyecto era algo casi como escultórico y la vida cotidiana quedaba relegada a un segundo lugar, ¿no? O sea, no hay vegetación, no hay verde, estos espacios de relación, de convivencia, quedaban eso, pues, en un segundo lugar, ¿no? Esto mismo pasa pues aquí en las calles, ¿no? Antes teníamos estos niños jugando en el espacio público y ahora las calles se han ido poco a poco deshumanizando. Tenemos una estructura viaria como súper centrada en el coche y aspectos tan fundamentales como la convivencia y la socialización, pero también los aspectos ambientales y de verde han pasado totalmente a un segundo plano, ¿no? Entonces es necesario recuperar un poco estos modelos de, bueno, que ahora comentaba también Alexandra, de recuperar el verde en las ciudades, el verde urbano, no solo el tener, vamos al monte o vamos a tal, ¿no? Y volver a recuperarlo dentro de las ciudades, ¿no? Y esto, que parece muy fácil y muy tonto, supone un reto muy grande, porque estas transformaciones muchas veces, en la mayoría de los casos, vienen asociadas por unas grandes inversiones que se requieren por parte de los ayuntamientos, como comentaba antes Andrea, que la financiación es algo muy importante, por los procesos administrativos que se hacen que estas transformaciones se dilaten mucho en el tiempo y que no estén dando una respuesta real y ágil a las necesidades cambiantes que van evolucionando en el día a día, así como la crisis climática y demás, ¿vale? Entonces es aquí un poco donde entran pues, la importancia de las agendas urbanas, de todas las medidas de gobierno, todos los programas que se desarrollan desde la administración pública que empujan y que sirven de marco para estas transformaciones, ¿no? O sea, las agendas urbanas no son solo documentos estratégicos, como decíamos antes, son como oportunidades para mirar a largo plazo, pero también a implementar acciones en un corto plazo que den una respuesta como mucho más ágil a las necesidades actuales. ¿Vale? Entonces esto, bueno, se ha salido ya esta mañana también. Nosotros desde el ECU estamos bastante acostumbrados o trabajamos principalmente con las administraciones públicas en dos formatos principales. Uno es cómo estos marcos de acción, estos planes de acción se pueden llevar a cabo de una forma bastante ágil o cuál es la mejor forma por la que empezar a aplicarlos. Y otro también en pequeños proyectos, que luego explicaré alguno de ellos, pequeños proyectos piloto que también sirven como de palanca para potenciar como estos nuevos planes de ciudad o nuevas formas de intervenir.
¿vale? Y eso, creemos mucho en el proceso versus el proyecto, ¿no? O sea, no creemos en proyectos unitarios que se hacen desde un despacho de arquitectura, una mesa de arquitectura, como era algo antes bastante habitual. Creemos en la participación, en escuchar a la gente y en que sean unos procesos como muy abiertos, muy flexibles y que sean capaces de adaptarse a una evolución temporal, a proyectos que puedan, o sea, que puedas testar y que te informe un proyecto más definitivo, que va a estar mucho más consensuado y mucho más seguro, ¿no?, de lo que estás haciendo. Vale, y ahora voy a pasar como unos conceptos que suelen articular un poco los proyectos que hacemos nosotros y luego ya voy a pasar a enseñaros proyectos como muy concretos de diferentes escalas, ¿vale? O sea, nosotros creemos en un espacio público que sea experimental. O sea, experimental entendiendo lo que decía, el diseño como proceso, no como un resultado cerrado, ¿no? Incorporamos intervenciones temporales y prototipos que nos permitan testar usos, testar materiales y configuraciones y evolucionar el proyecto a partir de esa observación y ese aprendizaje. ¿Vale? Un espacio público que sea empático, ¿no? Que sea un diseño centrado en las personas y en sus necesidades, ¿no? Responder y atender a las diferentes necesidades y realidades de las diferentes ergonomías. Muchas veces, pues por ejemplo, los niños y las niñas son un colectivo que en las ciudades muchas veces no se atiende, ¿no? O sea, los bancos, las sillas en nuestras calles están pensadas para una escala, una altura de una persona adulta, ¿no? Pues un poco identificar todas esas necesidades y todas esas realidades e incorporarlas dentro del proyecto. Flexible o incluso a veces nos atrevemos a decir ambiguo, ¿no? En el sentido de esa capacidad de adaptación a distintos usos y a distintos tiempos, ¿no? Solemos decir un único espacio pero múltiples escenarios. Eso, apostamos por espacios multifuncionales y reconfigurables, ¿no? La indefinición hay veces que se convierte como en una oportunidad para fomentar escenarios que muchas veces no son previsibles, ¿no? Luego en algún proyecto veremos pues, situaciones que se han desarrollado que cuando nosotros estábamos redactando nunca nos hubiéramos imaginado que iban a poder pasar en un espacio como este, ¿vale? Naturalizado, no podemos entender las calles como lo que decía ahora, o sea, es importante tener en cuenta el cambio climático, la necesidad de naturalizar, de permeabilizar el agua, la creación de sombra, ¿no? O sea, es algo que es básico en los diferentes proyectos. Y por último, híbrido. Híbrido en el sentido en que entendemos que en los proyectos como un sistema complejo, ¿no? O sea, que tiene que aglutinar todos estos conceptos que indicábamos antes, pero muchos otros también, ¿no? O sea, tienen que ser capaces de responder de la mejor forma a todos los retos multidimensionales de la ciudad contemporánea que aspiramos. Y una vez hecho un poco este contexto, voy a hacer como un pequeño repaso de algunos proyectos de diferentes escalas. Como decía antes, trabajamos desde diseño de producto, de pequeños elementos de mobiliario urbano, hasta proyectos mucho más grandes. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, diseño de producto. En este caso, este proyecto es una cosa muy pequeña y muy tonta, ¿no? O sea, era una escuela en Ciutat Vella, en Barcelona, en el casco histórico, en el que había una necesidad y una demanda por parte de las familias y de la propia escuela, en el que había muchísima presión, tanto de servicios de carga y descarga que aparcaban en las puertas, que no había espacio para que las familias esperaran, pero claro, era un problema porque ellos querían, pues ponemos unos bancos para que las familias puedan estar esperando aquí a que los niños y las niñas salgan, ¿no? ¿Qué pasaba? Que por la noche este espacio se transformaba y era una zona de ocio nocturno total, ¿no? Y entonces no se podía poner una zona de asiento porque por la noche generaba botellón, ¿no? Entonces era como encontrar una cosa como muy tonta, que era una jardinera que incorporaba ese confort, ese espacio verde, con un espacio en el que las familias y los padres y las madres pudieran pues esperar de una forma un poco más fácil, que no estaréis ahí de pie en medio del espacio público o apoyados en farolas o lo que fuera, ¿no? O este otro proyecto que es una plataforma, un Parklet Flexible Plaza, que
aquí en Barcelona y en muchas otras ciudades había una presión muy fuerte en las terrazas, todo el sector hostelero, ¿no? Estaban ampliando aceras en muchos casos, pero esas aceras muchas veces estaban colonizadas por las terrazas, ¿no? Entonces ese espacio que en principio era ganado para las personas, en verdad lo que estaban haciendo era ganar por la hostelería, ¿no? Entonces, cómo encontrar un equilibrio, estuvimos haciendo como diferentes pruebas de testeo de cómo podían ser esas plataformas, y llegó el COVID y ahí se vio la necesidad de que estas plataformas no solo eran necesarias para la hostelería, como se dijera, sino que estas terrazas, estas plataformas que lo que hacen es ocupar un espacio que ahora ocupa una plaza de aparcamiento o unas plazas de aparcamiento, puedan ser útiles para centros educativos, para ampliar estas zonas de espera que decíamos antes, eso decía, en el COVID, ¿no? O sea, la distancia social puso en evidencia esta necesidad de ampliar, quitar el espacio al coche y ganar espacio para las personas. Se diseñaba pues teniendo como siempre que fueran procesos muy ágiles, o sea, que esto podría estar, las diferentes empresas que lo fabrican, tú lo puedes colocar en determinado momento, o sea, es ágil, es de colocar, es reversible, ya no lo necesitas y entonces lo puedes reutilizar en otro espacio, ¿no? O este otro proyecto que es el Port Olímpic de Barcelona, que no sé si lo conocéis, pero era un espacio, esto es hace ya unos años, en el que era una zona bastante degradada, había, todo eso que ve ahí a la derecha eran como una especie como de jaimas, que había muchísimo tráfico de drogas, muchísimo ocio nocturno, toda esta parte de aquí que se ve aquí en primera imagen es una zona de aparcamiento, ¿vale? O sea, teníamos todo el Port Olímpic para coches y para fiesta. Y entonces, desde el propio Port, lo que intentaban era cambiar el modelo, cambiar los usuarios, cambiar un poco las dinámicas de ese espacio, ¿no? Y entonces estaban ellos haciendo un proyecto de transformación que era muy amplio, que estaban mejorando los accesos, y entonces eso iba a llevar muchos años de obra, de proyecto, estaban redactando, o sea que se veía un proceso muy largo, ¿no? Entonces nos dijeron, bueno, pues necesitamos algo que sea rápido y que nos permite empezar a cambiar las dinámicas de estos espacios, ¿no? Entonces nosotros ahí empezamos como a mirar, bueno, pues qué se puede hacer en este espacio, ¿no? De oportunidad, ¿no? Pues pensando pues a nivel de estancia y confort, diferentes formas de sentarse en el espacio público, o el juego y la creatividad, el deporte, o sea, es un espacio súper súper agradable para estar allí con los barcos, o sea, que es como un sitio muy atractivo, ¿no? Y siempre incorporando esta base de la naturalización, ¿no? Entonces nos salió una serie de topografías, de gestos, que lo que se iban construyendo son estas topografías de reprogramación que nosotros llamábamos, ¿no? Entonces así diseñamos una serie de elementos que, siendo muy limitados los elementos, o sea, eran 4 o 5 elementos, agregándolos entre sí nos daba pie a una diversidad de posibilidades y de formas de estar y de poder disfrutar de este espacio ganado, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ven, arriba era como estaba antes y luego aquí pues todos los usos el nuevo programa que tenemos en este Port Olímpic, ¿no? Como se ve, como los usuarios han cambiado, hay serios muy diversos, diferentes formas de estar en el espacio público. Ahora es un espacio en el que vas y hay familias, o sea, hay gente leyendo, hay gente tomando el sol. Ha cambiado y mucho las dinámicas de uso de este espacio. Pasando a otra escala, es a lo que nosotros llamamos como microurbanismo, ¿no? Que son como pequeñas intervenciones, que un poco también lo que decía Alexandra, nosotros creemos mucho en esto de las pequeñas intervenciones en red, ¿no? Que funcionan, ¿no? Esto es un proyecto que surgió desde 4 escuelas del Ensanche de Barcelona. Hicieron muchísima presión y muchísima demanda del distrito del Ensanche porque necesitaban unos espacios de espera que fueran mucho más seguros y mucho más amables para cuando los niños y las niñas salían, ¿vale? Entonces, aquí hicimos unos proyectos piloto, no sabía muy bien cómo intervenir, entonces decíamos, tenemos que dar una respuesta como muy rápida, que sea reversible, por si acaso es el Ensanche de Cerdá, o sea, tampoco podíamos allí. Entonces, tenemos que ser capaces vamos a probar a ver si funciona y si no, tener la capacidad de revertirlo, ¿vale? Entonces, eso a través de pintura y de mobiliario urbano y así, se transformaron estos 4 centros, ¿vale? Esto que al principio era como, ¿qué están haciendo aquí? Fue un éxito, ¿vale? Las 4 escuelas estuvieron súper contentas y esto hizo que muchas más escuelas de Barcelona pidieran que ellos también querían amabilizar
los entornos inmediatos de su centro. Y esto lo que hizo fue que el ayuntamiento viera esta necesidad y entonces se creó un programa que surgió a partir de estas primeras 4 escuelas, que era Protegim las Escolas, y entonces es un plan que definía cómo tenían que ser las intervenciones de pacificación de una forma ágil y rápida y siempre también reversible en este momento en el ensanche, pero también en otros barrios de Barcelona. Se ha desarrollado un superprograma que ahora alcanza a toda la ciudad y ya son más de 230 las escuelas que han amabilizado y pacificado su entorno inmediato, ¿no? Con más de 35.000 metros cuadrados ganados al asfalto. ¿Vale? Y muy de mano de este proyecto también, esto es una medida de gobierno del ayuntamiento, que era hacer como las calles más jugables, lo que decíamos antes. O sea, las ciudades están pensadas principalmente para personas adultas, ¿no? Y los niños muchas veces, o sea, nosotros nos íbamos fijando, o yo, mi hija, va por la calle y va saltando, pisando de un chicle a otro, ¿no? O sea, que son cosas como muy tontas, pero que la ciudad no está pensada para ellos, ¿no? Entonces, junto con el ayuntamiento y las diferentes áreas municipales y con el Instituto de Infancia de Barcelona, hicimos un trabajo que era como cruzar, por un lado, los componentes del espacio público, tanto los componentes físicos como los pues, olores y demás, y con qué hacen los niños, ¿no? Entonces esto íbamos cruzando como diferentes conceptos y entonces de aquí salió como una batería de ideas o de acciones que, bueno, aquí al final se eligieron estas 9, que lo que hacía era transformar espacios y elementos cotidianos que hay en el espacio público en elementos que tuvieran como ese guiño más lúdico, más para el juego, no solo para los niños, sino también para los adultos. O sea, por ejemplo, decíamos, las marquesinas de autobuses, un espacio en el que tú estás ahí esperando, pues igual puedes tener algún elemento, algún juego, alguna cosa en la propia marquesina. O los alcorques, ¿no? O sea, aquí trabajamos mucho con el área de medio ambiente de parques y jardines del ayuntamiento, porque claro, es que si está plantado no pueden estar los niños jugando, ¿no? Bueno, pues hay que ver cuáles son los requisitos que pueden cumplir el poder incorporar algún juego como más natural en estos espacios, ¿no? Y estos prototipos se decidieron aplicar como prueba piloto dentro del barrio de La Pau, ¿no? En este microred que había de intervenciones. Y el proyecto más grande que hubo aquí estaba en la Escuela de La Pau, que esta era la plaza en la que salían los niños cuando salían del centro educativo. Y entonces, 10 minutos, vale. Entonces aquí hicimos un proceso participativo en el que estaban tanto todos los agentes que informaban del proyecto, todos los agentes técnicos del ayuntamiento, pero también con las familias, ¿no? Un poco qué querían, ¿no? Y entonces pues las familias, las madres, los padres decían, pues queremos espacios en los que sentarnos, pero que tengan sombra. O sea, queremos un espacio que sea amable y que no sea ahí un asfalto. Queremos que esté pues, con la naturaleza y los niños. Bueno, pues queremos jugar. O sea, un poco recoger todas las necesidades, se fue construyendo qué espacio querían, ¿no? Y entonces conseguimos esto, ¿no? No todos los proyectos que estoy enseñando ahora responden a las lógicas y a los conceptos que decía antes, pero sí que intentamos integrar, como muchos de ellos, el máximo posible para que sean estos proyectos como complejos que decía antes. Vale. Luego aquí calle Plaza. Bueno, estos igual los paso un poco más rápido para llegar ya al último. Bueno, estos son proyectos, eso, pues lo que decíamos, o sea, que ahora tenemos las calles súper centradas en un modelo centrado en el coche y en el vehículo privado, ¿no? Y entonces como con pocos elementos, con una inversión bastante ajustada, nos puede ayudar a una respuesta ágil mientras se consiguen fondos para hacer proyectos mayores o porque pues, los trámites muchas veces se dilatan mucho en el tiempo. Este es un proyecto de una calle en Girona. Hace un par de semanas fue la inauguración y fue un éxito total, un espacio que antes estaba lleno de coches, ahora está pues, con niños y con familias y con diversidad de personas, ¿vale? Este es un proyecto en Pamplona también. En Pamplona lo que querían era renaturalizar todo el primer ensanche de Pamplona,
¿vale? Es un proyecto que es súper ambicioso porque son muchos metros cuadrados y entonces es, bueno, si lo intentamos hacer todo no vamos a hacer nada, ¿no? Hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Y entonces se hizo primero un primer testeo a nivel de movilidad, era una vía por la que pasaban muchísimos coches privados, se cortó el tráfico privado, solo pasa transporte público, se ganaron muchos metros de espacio para los peatones, incorporando verde, nuevas líneas arboladas, esos espacios más de estancia junto a la naturaleza. Vale, y luego ya este es como la última escala, ¿no?, en la que solemos trabajar, que es como este modelo de ciudad, ¿no? Y aquí está el programa de las superillas, de las supermanzanas de Barcelona. ¿Vale? Este, supongo que la mayoría lo conoceréis, es un proyecto súper ambicioso que atañe a toda la ciudad y consiste básicamente en reorganizar la movilidad actual tal y como la conocemos en las ciudades, ¿vale? En vez de tener todas las calles en las que pasa el tráfico, se reordena el tráfico por una parte perimetral, liberando todo el espacio central con prioridad peatonal. O sea, eso no quiere decir que los vehículos privados no puedan acceder, vecinos, vecinas, logísticas van a poder acceder a este espacio, pero la prioridad ya no la tienen los vehículos, sino que son espacios ganados para el peatón y para los nuevos usos sociales. ¿Vale? Se empezó principalmente a hacer en todo lo que era la zona del ensanche. Vale, y en este caso estamos en el barrio de San Antoni, ¿vale? Que aquí lo que vemos es la crucecita esa negra que está ahí abajo. Vale, entonces aquí estaba el equipamiento, este es el mercado de San Antoni, que llevó un proceso de rehabilitación del mercado, ha quedado una pasada, es impresionante, y, o sea, era rehabilitar el mercado y toda la urbanización del entorno inmediato. Vale, aquí ya se seguían como todas las lógicas a nivel de movilidad y demás de la supermanzana. ¿Qué pasa? Que este plan, que es tan ambicioso, no se puede hacer todo de una. Entonces, desde el ayuntamiento nos dijeron, vale, pues siguiendo esta misma lógica que habíamos hecho en las escuelas de hacer una extensión que sea como más ágil, más económica también a nivel de inversión, pues vamos a utilizar esto que se conoce como urbanismo táctico para extender el modelo, ¿no? Entonces, bueno, hubo un montón de sesiones de participación porque, claro, aquí, como decía antes Andrea, o sea, quitábamos coches y eso, bueno, o sea, todo era... Se iban a hundir todos los negocios, allí no iba a funcionar nada. Vale, entonces, como una sesión, muchas sesiones de pedagogía de cómo iba a funcionar, de qué eran, o sea, y qué querían en estos nuevos espacios que se iban a ganar. Y entonces pasamos de esta foto de la izquierda, en la que teníamos ahí una masa de hormigón enorme, a un espacio en la que se llenó de vida. O sea, en este caso no podíamos hacer, o sea, a nivel de naturalización, como tenía que ser algo reversible, no podíamos como pues plantar, como si dijéramos, o sea, no podíamos agujerear ese asfalto porque tenía que haber la posibilidad de revertirlo, pero sí con la integración de jardineras y diferentes elementos que respondían y que intentaban atender a la diversidad de usuarios y de usos que se podían desarrollar, pues creamos una plaza que se convirtió un poco en icono y que sirvió un poco como de palanca motor para otros proyectos, tanto en Barcelona como en otros municipios, tanto a nivel nacional e internacional. Y nosotros siempre hemos estado como bastante obsesionados en observar y en ver cómo la gente utiliza esos espacios, ¿no? O sea, lo que decía antes, habíamos planteado un tatami y decíamos, pues aquí en el tatami, pues no sé, pues en el tatami han habido clases de yoga, ha habido niños jugando allí, o sea, hay diversidad de usos, o estas mesas que colocábamos de picnic, ¿no? Pues por las tardes hay gente de diversas culturas que están o bien jugando a las cartas, por la noche vas y en verano me acuerdo un año que pasábamos por allí y había gente que se había bajado la olla y estaba cenando allí a la fresca, ¿no? O durante el COVID habíamos colocado unas mesas de ajedrez y se montaron como unos hubs allí que eran como imposible, estaban todos los clubs cerrados de ajedrez, ¿no? Y entonces era como un espacio en el que iba la gente allí a jugar al ajedrez. Y entonces siempre hemos estado como muy obsesionados en no definir unos usos como muy concretos, sino que ser como bastante flexibles en que la gente lo utilice como quiera, ¿no? Entonces, esta observación, este testeo y esta flexibilidad a la hora de poder adaptar el proyecto ha servido para informar tanto los proyectos posteriores que han venido, como son la extensión de Consell de Cent, del eje verde principal que se ha desarrollado ahora, con este mobiliario que se había testado en la supermanzana de San Antoni,
pero también para informar el siguiente proyecto. O sea, este tipo de intervención tiene una caducidad en el tiempo. Es un proyecto que hicimos en 2019. En 2024 el Ayuntamiento de Barcelona sacó un concurso para consolidar este espacio. Tuvimos la suerte de ganarlo, ¿vale? Y nosotros decíamos, a ver, es con mucha responsabilidad. Nosotros conocemos el proyecto muy bien, pero claro, ahora ver como algo que ha funcionado, cómo lo llevamos, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan las obras ahora en mayo, así que en unos años, si queréis, vuelvo y os cuento a ver qué tal ha salido. Y entonces eso, pasamos de una plaza, la de la izquierda, que es la táctica, ¿no? Cómo se va a consolidar este espacio ya con una urbanización como mucho más definitiva y a través de eso de un proyecto informado que sabemos qué cosas han funcionado y cuáles no. Vale, aquí una imagen. Y esta forma de hacer, no tanto el modelo supermanzanas, sino esto de testar, de ver por dónde empezamos, de cuál es, o sea, la inversión es limitada y entonces vamos a ver, esto es importante empezar por esta fase que sí que tenemos inversión, pero cómo podemos extender el modelo, nos ha permitido desarrollar otros proyectos y asesorar a otros municipios, como puede ser este en Tbilisi, en Georgia, que estuvimos trabajando hace un par de años, o ahora este en Cuenca, que yo al principio me veía con las casas colgantes, pero no, es en Cuenca, en Ecuador, ¿vale? Entonces también están como cómo podemos hacer, cómo amabilizar estas calles de una forma ágil y demás, ¿vale? Y entonces, nada, por acabar, quería poner un vídeo, el vídeo es súper rápido, que es de otro proyecto que sigue también en la lógica de las supermanzanas, que desarrollamos en Valencia y que creo que narra bastante bien el tipo de proyectos, lo que nos permite y lo que posibilita de una forma como ágil, rápida y con impacto. Bueno, os dejo ahora, lo explica Salvador, que es un vecino del barrio. Lo que uno tenía ganas de pasechar y conèixer els veïns, perquè antes no sabies lo que era un veí, només que de l'escala i te saludaven quan portaves molts anys en ell. Per mediació de baixar així, allà conec a molts veïns d'ací del barri. Jo per així vaig a distraure'm perquè estic fart d'estar en ma casa perquè tinc vora 90 anys i estic fart de veure la televisió, que la televisió no val per res. I me'n vaig al carrer per a veure els nanos com juguen, se peguen, i ara no me faltava la fonteta aquesta que han ficat i els globets d'aigua que es fan els nanos. Llevarla, que no se les ocurrisca llevarla, que es lo mejor que han fet en este troç de barri. Nada, con esta. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por la exposición de todos estos proyectos tan interesantes de intervención en el espacio público, además de manera rápida y ágil. Alessandra, te voy a pedir igual que le cambies el sitio a Iñaki. Para que nosotros más la gente. Sí. ¿Hay un micrófono de mano? Es que a estas horas ya. Y después de ver estos dibujos tan bonitos voy a aburrir un poco, entonces. Perfecto. Bien, bueno, lo único que voy a marear la cámara. Está aquí la cámara, ¿no? Lo tengo que poner aquí. Vale, nada, te presento rápidamente. Bueno, los estudios de Alexandra y de Marta también se dedican a muchas cosas, además de las que les hemos pedido que nos expliquen, ¿vale? Ya se ha centrado en el tema de la renaturalización,
Marta se ha centrado más en la intervención en el espacio público. Y en el caso de Iñaki Romero, que es arquitecto y uno de los socios fundadores de Paisaje Transversal, también hacen muchísimas cosas que están relacionadas pues, desde el diseño hasta la planificación, las estrategias, etcétera. Pero hoy en este caso yo le pedí que hablara de participación, ya estoy un poco cansados de hablar del tema, me ha dicho que mejor habla de gobernanza, que le va a dar una expansión mucho más allá, y el motivo también de que lo cuenten aquí es que el tema de la participación, que ya habéis visto que esta mañana se ha insistido muchísimo, es algo que genera bastante miedo a los arquitectos. Me lo ha generado a mí en tiempo hasta que uno se acostumbra y ve que no pasa nada, pero sí que es algo que normalmente pues, no estamos muy dispuestos a hacer que otras personas intervengan en el diseño de los proyectos, etcétera. Pues bueno, yo creo que Iñaki, con el trabajo que han hecho desde Paisaje Transversal, pues bueno, se demuestra que no pasa nada y que también es algo que podemos llegar a hacer bien. Cuando quieras. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación al colegio, a la UAU, a todos que estáis trabajando para montar esto. Bueno, si habéis llegado hasta aquí es que os interesa este tema, así que voy a ser muy rápido. Voy a intentar hacerlo en lugar de media hora, voy a hacerlo en 20 minutos, o si pueden ser 15 mejor, y pasamos a las preguntas porque creo que no... Mucho de lo que voy a decir ya se ha dicho, así que voy a ir directamente al grano. Para que mantenga vuestra atención voy a hacer como en los programas de televisión. Al final tengo unas 4 claves de cómo hacer que la participación funcione, ¿vale? Que son las cosas que hemos aprendido después de estos 15 años. Muchos de los que dedicáis a esto sabéis, las conocéis, pero al que no lo conozca y como me pidió Borja, quiera dedicarse a hacer alguna cosa de estas, pues que tenga estas claves le va a ayudar a poder funcionar bien. Nada, ¿por qué son tan importantes las agendas urbanas y cuál es nuestro papel en ellas? Ya lo sabéis, no voy a enrollarme más. La crisis del planeamiento ha generado esta irrupción de agendas urbanas, la planificación estratégica que no sustituye al planeamiento, sino que ayuda a planificar la ciudad a corto plazo y que nosotros, bueno, como somos urbanistas y planificadores y hacemos también planeamiento urbanístico, pues nos metimos a hacer agendas urbanas y hemos hecho como unas 20, ¿no? Y aquí lo que trato de transmitir es que las agendas urbanas las tienen que hacer arquitectos. O sea, ya está. No, es que es impepinable. Y de hecho, todas las malas agendas urbanas que he visto en mi vida las han hecho gente que no son arquitectos. Y un arquitecto no sabe hacer una agenda urbana mal. Porque sabemos, yo al menos no he conocido ninguna. Las tuyas, Borjas, también. Aunque sean de quién son, están muy buenas. Están grabando, ¿verdad? No, la planificación en tiempos y recursos, que significa la planificación estratégica, es planificar tiempos y recursos. ¿Qué hacen los arquitectos? Pues hacen planes con presupuestos y tiempos y con ideas para mejorar y transformar el mundo. Sí. Con ideas para transformar el mundo. Con lo cual, los arquitectos sabemos hacer planificar. Hace falta que sean de todo tipo de ámbito y competencia. Pues, ¿quién es más transversal? ¿El arquitecto que venía de ahí, ¿no? Que sabemos un poco de todo? ¿O un abogado o un economista? Pues bueno, yo creo que somos más capaces de pensar en global. ¿Y quién sabe más trabajar junto a la comunidad? Hay arquitectos que no, pero en general creo que el diseño colaborativo, la co-creación son cosas que llevamos mucho tiempo trabajando y que aquí, pues, por ejemplo, como han contado Marta y Alessandra, pues es que nos sale natural. O sea, queremos trabajar con la gente porque lo que opina la gente es lo que queremos que se haga, ¿no? Y nada, de esto no voy a contar nada, que se ha hablado mucho sobre la agenda urbana, que es magnífica, que funciona como relato a largo plazo y que los municipios que se la creen, muchos políticos no se lo creen, pero los que se lo creen pues tienen una herramienta espectacular. Creo que la presentación de Andrea ha dejado bastante claro que es una herramienta muy eficaz cuando te la crees y tienes a los técnicos con capacidad de trabajar, y nosotros en muchos lugares que hemos trabajado pues nos dejan hacerlo. Enfoque integral. El enfoque integral de la gobernanza en planificación, esta parte es un poco más teórica, pero voy a ir a toda velocidad. No tienen mucho que decir. 1. La agenda urbana y la Agenda 2030. De esto no hemos hablado hoy, pero a mí esto me cabrea ya, porque hay 2 ministerios, uno tirando para cada lado, hay ayudas para la Agenda Urbana y para la Agenda 2030 y la gente se vuelve un poco loca. Y además la Agenda 2030 es una agenda, es un documento que se hace en municipios para que el trabajo que ya existe se dirija hacia las ODS y se evalúa, y la Agenda Urbana es más ambiciosa y lo que hace es una planificación de la ciudad. Bueno, como nosotros creemos que esto genera un poco de conflicto, todas nuestras agendas son agendas urbanas 2030. Cuando nos contratan algo ya saben que van a tener 2 por 1, porque
porque es que es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Cuesta un poco más de esfuerzo, pero así que a partir de ahora exigid que sea doble. Ingredientes para la integralidad. Bueno, esto voy a ir muy rápido porque ya todos sabemos lo que es la integralidad. Voy a ir directamente a la diapositiva resumen, ¿vale? Nosotros hemos trabajado mucho tiempo siendo punto nacional del programa URBACT de España, y URBACT trabaja con un sistema que nosotros ya llevábamos de antes y que llevamos 15 años con él, que es trabajar esta participación integral o esta gobernanza integral. Integral múltiple en el sentido de multinivel, multiactor, multisector. ¿Qué significa esto? Son palabras que se oyen muy a menudo y que son un poco aburridas, pero lo cuento para que se entienda bien. Multinivel es que tenemos que trabajar en todos los niveles de nuestra administración, ¿no? A nivel ayuntamiento, trabajar, ¿verdad? Como hacéis con el Principado, con el Estado. Multiactor significa que todo tipo de personas. Tienen que trabajar la ciudadanía, tienen que trabajar las personas que trabajan en el sector privado, tienen que trabajar los ecologistas, tenemos que hablar con todo el mundo, porque todo el mundo es importante y su opinión es importante. Y multisector significa que tienen que ser de todas las disciplinas, nada de los silos, todo esto que ya sabéis. Y la gobernanza integral también tiene que ver con que trabajemos, y esto es lo que tiene que ver con la agenda urbana. Cuando me dijeron, habla de participación ciudadana. La participación ciudadana es la gobernanza social, la relación con la ciudadanía que está en la calle y que no se entera de esto. Pero tan importante como eso para un ayuntamiento es la gobernanza técnica, el equipo técnico que está dentro del ayuntamiento y los técnicos de los colegios profesionales que tienen mucho conocimiento y que tienen mucha capacidad de presionar, y la gobernanza política, los equipos políticos de gobierno y de oposición que están tomando las decisiones. Entonces, hacemos 3 mesas de trabajo en cualquier proyecto que hacemos de escala urbana. Siempre hay una mesa política, mesa técnica, mesa ciudadana. Esto es fundamental y os lo recomiendo que lo hagáis, porque si con los 3 grupos de gente llegáis a acuerdos, el proyecto va como un tiro. Esto ya hemos hablado, un plan es un proceso. Bueno, estamos todos de acuerdo. Ya nadie hace planes, hacemos procesos. Y ahí no hay que tener miedo al proceso, porque el proceso es lo que es divertido, es interesante y es donde construimos lo que va a ocurrir después. Vale, vamos a los casos concretos. En el caso de la agenda urbana de Vitoria-Gasteiz, bueno, voy a ir no tengo mucho que contar, pero voy a contar cosas interesantes solo. El sistema de gobernanza aquí fue muy importante, ¿vale? Entonces tenemos un comité político impulsor y una ponencia política. ¿Esto qué significaba? Voy a hablarlo para que lo entendáis. Teníamos reuniones en cada una de las fases de este proceso que habéis visto aquí: análisis y diagnóstico, diagnóstico participado, marco estratégico, líneas de actuación, seguimiento. En cada fase del proceso tuvimos encuentros con el equipo de gobierno, donde había un concejal de cada partido y luego un concejal más, donde explicábamos lo que íbamos a hacer. Nos decían qué les parecía, corregíamos y llegábamos a un acuerdo. Y luego nos reuníamos con la oposición, una reunión que teníamos con todos los partidos de la oposición. Les explicábamos lo que había y con un representante del equipo de gobierno pues debatían internamente sobre las decisiones que estábamos tomando. Después nos íbamos al comité técnico impulsor, que era el típico departamento, la concejalía, el técnico del ayuntamiento, la arquitecta municipal que nos contrata. Ellos nos ayudaban a coordinarnos con los grupos 5P. Los grupos 5P es dentro del Ayuntamiento de Vitoria, que es un ayuntamiento gigantesco, con mucha gente. Para ser 250.000 habitantes tiene muchísimos profesionales, muy comprometidos, es un lugar muy bueno para trabajar, la verdad. Pues se juntaban en 5 grupos por personas, planeta, prosperidad, paz, instituciones sólidas y partenariado, en función de qué tipo de conexión tienen con esto. Pues los de personas eran los de temas sociales, los del planeta eran los de urbanismo y los de medio ambiente, bueno, un poco así, ¿no? Y hacíamos sesiones específicas con cada uno de esos grupos. Es decir, hacíamos una sesión de 1h30 para cada una de las fases con cada uno de estos grupos. Es decir, había como al menos 5 reuniones o 5 talleres en cada fase con cada grupo del ayuntamiento. Esto permitía que profundizábamos mucho sobre las temáticas, sobre los diagnósticos que hacíamos, sobre cómo estaba la ciudad y sobre los proyectos que la ciudad necesitaba. Era un trabajo muy, muy profundo y donde nos hicieron sudar sangre, porque son muy exigentes y todo les parecía mal al principio, hasta que conseguimos hacernos amigos de ellos. Pero bueno, fue muy interesante. Entonces, a este respecto, gobernanza. Gobernanza significa estar debatiendo todo y teniendo la paciencia y el diálogo con el equipo político, con el equipo técnico. Y, bueno, estos son los grupos 5P, aquí les veis, muy concentrados con sus sesiones, y también con ciudadanía, que no lo he contado, pero vendrá después. Viene de hecho aquí. Con ciudadanía
que también hubo una serie de sesiones participativas con empresas, todas las grandes empresas de la ciudad, fundaciones de la ciudad, una parte como más, un focus group que se llaman, ¿no? Los grupos focales donde trabajamos con personas que vienen con un conocimiento experto de un tema, y luego también procesos de participación específicos con personas mayores, con infancia y luego talleres abiertos. Bueno, pues un lío que, como podéis suponer, increíble. Vale, una cosa importante que creo que sacáis en claro de todo esto y se ha hablado esta mañana es que los procesos urbanos son complejos y son multiplan. Es decir, a diferencia de la arquitectura a veces tiene nombre y apellidos. Cuando alguien nos diga este plan es mío, es mentira. O sea, ningún plan urbanístico es de nadie. Ninguna transformación urbana es de nadie. Porque toda transformación urbana tiene miles de manos, cientos de miles de manos. O sea, ahí mete mano todo el mundo. Y además requiere de décadas. Y en décadas nadie está allí, porque estás de baja, vas, vienes. Bueno, entonces en ese sentido hay que tener la humildad cuando trabajas en urbanismo, entender que eres una pieza más que empuja a una dirección y eliminar un poco la autoría. En ese sentido, pues nosotros, por ejemplo, hemos ayudado en Vitoria a empujar a través de diferentes documentos la Agenda Urbana 2030, el plan del casco histórico, hubo un proceso previo de participación con agentes que hay un enfado enorme con el casco histórico, un plan de infraestructura verde. Yo que sé, había un montón de proyectos que coincide que nosotros hemos estado ahí y hemos dado coherencia, pero aunque no hubiésemos estado, el equipo que está detrás, si está informado y si el ayuntamiento funciona bien, da coherencia. De tal modo que este es otro aprendizaje, ¿no? Como que entendamos que el urbanismo es algo que se hace poco a poco y como no sé quién ha dicho esta mañana, que hay que hablar entre planes para que las cosas funcionen hacia adelante. Otro tema importante, geolocalizar, poner planitos, ¿no? Que sepamos qué estamos haciendo. No hay que ganar a los que no son arquitectos explicando que las cosas están en un sitio. Voy a hacer una anécdota que no viene a cuento, pero que es que los registradores de propiedad no saben de geografía. Y esto es un problema gravísimo. O sea, ¿cómo puede ser que los que registran las propiedades no sepan geolocalizar algo? Bueno, pues esto es lo mismo. En urbanismo, si trabajamos en planificación urbana, tienes que decirme dónde está y hazme un plano para saber dónde está.